Muy bien, vamos a continuar con este tema acerca de la carta escrita por Santiago. Estamos aún en los versículos 19 y 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hoy vamos a hablar de esta palabra, volver. Claro que hay una condición. Sepa que el que le haga volver. Eso es una probabilidad y es una probabilidad porque no siempre se hace volver a un hermano. Hay algunos que escuchan, la palabra les toca el corazón. Como digo yo, en muchas ocasiones, a veces la palabra golpea sus estructuras mentales y hace que esta persona cambie de actitud. Es decir, muestran frutos dignos de arrepentimiento y regresan. Pero eh, también es posible que esta persona no escuche. Recuerde lo que decíamos en estudios anteriores, que es probable que a una persona se le mencione alguna situación, algún error que está cometiendo y resulta que esta persona se rehúsa a corregir. Resulta que esta persona eh, de pronto ni quiere que le toquen esa situación porque no está dispuesto a negociar. Es un pecado no negociable. Sabe que se está yendo al abismo, sabe que es pecado, sabe que Dios no está de acuerdo con esa situación. Sin embargo, la persona no está dispuesta a negociar en este sentido. Y Dios a cada persona la hizo con libertad de opinión, con libertad, aunque la Biblia, la palabra de Dios es invariable y no está sujeta a la opinión de la gente, pues las personas em, tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. Y esas son cosas que los que son líderes, los que predican, no pueden controlar y lo que no podemos controlar tampoco podemos dejar que nos afecte. Por eso no debemos decir que nos vamos de la iglesia o no vamos más porque X o Y hermano anda de una manera desordenada o porque el líder, a pesar, o los que predican, entre los que predican, a pesar eh, de ser conocedores de la palabra de Dios y de tener mayor responsabilidad que el que va a escuchar, porque es así. El que predica tiene mayor responsabilidad, aunque a veces no se quiera aceptar, porque es conocedor, porque enseña. Esas son cosas que no podemos controlar. No podemos evitar que ciertos miembros en la congregación em, anden porque quieren andar desordenadamente. Lo que sí podemos hacer
es aplicar disciplina, pero no podemos evitar que ellos con su vida privada hagan lo que quieran. Si yo lo sé, si yo estoy enterado, me corresponde aplicar disciplina, me corresponde tomar los correctivos adecuados, pero debo evitar que eso toque mis emociones porque a veces somos víctimas de esto como predicadores. Esto toca nuestras emociones, sufren nuestros hijos, sufre nuestra familia porque estamos afectados debido a las acciones de algunos, porque queremos que todo el mundo ande por el camino correcto, pero no podemos controlar que entren o se salgan. Tristemente es así. Entonces vamos a hablar de la palabra volver, que en la Biblia, la palabra volver que es usada en griego en la carta escrita por Santiago, tiene varios significados a lo largo de toda la Biblia. Vamos primeramente a Juan capítulo 21, versículo 20. Juan 21:20 nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, aquí vemos esta palabra, que se escribe de la misma manera en muchos textos bíblicos, pero cuando vamos al griego, vemos que la palabra griega es diferente. Aquí el significado literal es voltearse o volverse. Es decir, Pedro iba caminando, de pronto se detuvo, volteó la mirada, no sabemos si volteó la cara solamente o volteó todo su cuerpo, pero se volteó para mirar a Juan, porque las escrituras dicen que el discípulo amado era Juan. Entonces, este es el significado que tiene en este texto. Ahora vamos a Hechos 15:36. La misma palabra con un significado distinto. Aquí nos dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. En este caso, la palabra volverse significa regresar, retornar. Son los dos significados. O, em, sí, regresar y retornar son los significados más importantes. Y es aplicado como en este contexto. Habían llevado el evangelio y decidieron volver, regresar, retornar a las mismas ciudades donde habían predicado a ver cómo estaban los nuevos creyentes. Y vamos a otro texto también. Marcos capítulo 4, versículo 12. Nos dice aquí, para que viendo, para que viendo vean y no persigan, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y los sane. Y, perdón, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces, aquí hay una respuesta que le da Jesús a sus discípulos acerca de por qué hablaba por parábolas. Porque había un sector que ya en el pueblo judío
Estas personas, a pesar de tanta enseñanza, a pesar de que ellos mismos enseñaban la palabra, en muchas ocasiones desobedecían a Dios. Y Dios dijo, ya no más, esta situación es seria porque nos hace entender que cuando Dios toma decisiones, en muchas ocasiones ya no hay marcha atrás. Cuando Dios toma una decisión firme, la persona ha entrado a un punto sin retorno. Y esto se ha visto en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en el diluvio, muchos dicen en predicaciones que la gente desesperada tocaba el arca, pero Dios no dice que Noé, el mismo Dios se había encargado de cerrar el arca y ya no había marcha atrás. Sucediera lo que sucediera, ya Dios no iba a abrir el arca y tristemente el mundo entero, a excepción de Noé y su familia, el mundo entero pereció. Y así y se vio también con Elí más adelante. Dice la Biblia, ya Elí tiene su castigo. Y aunque me ofrezca sacrificios, ya no hay marcha atrás. Aquí en este texto, volverse Dios estaba evitando, es lo que está diciendo, que estas personas entendieran la palabra, estaba evitando que la comprendieran y a raíz de esto, porque al comprenderla se iban a dar cuenta de que no les convenía seguir por el camino que iban, y entonces iban a ser perdonados. Y me llama la atención porque esto tiene coherencia o se puede conectar con lo que dijo Juan el Bautista allá en Mateo capítulo 3 el 8 y unos versos más atrás les dice a uno de los que llegaban a bautizarse, generación de víboras. Una pregunta, mis hermanos, ¿mi conexión está buena? ¿Me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, mi hermanito, sí se escucha. Ok, Fuerte y claro, hermanito, fuerte y ok. claro. Sí, me apareció acá algo que mi señal está débil, pero bueno, si ustedes me escuchan, bien. Entonces, eh, Dios aquí está evitando, le estaba diciendo que había una conexión con lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, generación de víboras, palabra fuerte. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Entonces, ya Dios había tomado decisiones con este sector del pueblo judío. Y fíjese, y también otra cosa, Jesús les dice en otra parte, a este mismo sector de personas les dice, las prostitutas y los publicanos que eran odiados por ellos, por este sector, van delante de ustedes al reino de los cielos. Entonces, en este contexto, lo que está sucediendo es que Dios está evitando que vuelvan. Y el significado que podemos encontrar aquí es arrepentimiento. Volverse también significa arrepentimiento. Es decir, si ando por el camino incorrecto, entonces yo me arrepiento y me vuelvo al camino que es el camino que Dios me está señalando. Aunque aquí el sentido contrario. Vamos a Gálatas capítulo 4 versículo 9. Nos dice,
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, antes de conocer a Cristo, lo que puedo entender aquí es que los Gálatas estaban en un conocimiento que era débil, que era pobre, que era inútil. Conocieron a Cristo y querían regresar a pesar de que conocían a Cristo o conocieron a Dios, o más bien Dios los conoció a ellos, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, ellos querían regresar y esto es un retroceso espiritual, un retroceso. eh, Querer volver a de donde se salió y nunca se debió haber estado. Rudimentos, fundamentos, bases débiles, bases que más bien llevan a la perdición y esto es retroceso espiritual. Sin embargo, en Santiago, la palabra lo que significa es que alguien lo hace volver y es el mismo significado que podemos encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 16, 1:16, donde acerca de Juan el Bautista, cuando se anuncia el nacimiento, se dice lo siguiente: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, no es que la persona vuelva en sí como de pronto pudo haber pasado en alguno de los textos que ya leímos. No es que la persona vuelva en sí en el sentido de Lucas y en el sentido de Santiago, sino que alguien le hace volver. Ese es el sentido, que alguien le hace volver. Juan el Bautista, con su predicación y su bautismo de arrepentimiento, iba a hacer que muchos de los del pueblo, a excepción del grupo del que ya hemos hablado, muchos del pueblo, con la enseñanza de Juan el Bautista, iban a regresar, iban a volver al camino del cual nunca debieron haberse apartado, haberse alejado. Y lo mismo dice Santiago: si alguno le hace volver, o sepa pues que el que le haga volver. Pero como dije al inicio, es una probabilidad porque el hecho de que yo le hable no quiere decir que la persona necesariamente me vaya a escuchar. Yo no puedo controlar la decisión que tome esa persona después que me escuche. Yo lo único que puedo controlar son mis palabras, el pedirle sabiduría a Dios cuando vaya a hablar para que mis palabras sean las mejores, pero no puedo controlar la decisión de la persona. Pero sí es posible que se haga volver, que se le hable con palabra de Dios, que la persona escuche, lo medite, lo pueda apropiarse del conocimiento y tomar la decisión de regresar. Es una posibilidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, hay una tarea importante de toda la congregación y es apartarnos del pecado cuando estas cosas suceden. Y ya Santiago
en textos anteriores ha mencionado estos temas. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 11. Y vamos a leer allá lo que le dice si queremos llamarlo así, a la iglesia o a la comunidad cristiana en ese momento. Dice, hermanos, no os murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, nos está diciendo aquí el texto que nuestra tarea no es murmurar contra el hermano, que es casi siempre lo que hace la iglesia. La iglesia muchas veces hace crítica y a veces se encarga de expandir el error del hermano. Eh, si tiene malos pensamientos o pensamientos que no van acorde con lo que dice la palabra, entonces nos encargamos de decírselo a toda la congregación. Y no solamente esto, a veces si hay un pecado de adulterio que de pronto no ha trascendido, ni lo sabe el mundo, ni lo sabe la iglesia, de pronto lo sabe uno solo y ese uno solo, en lugar de restaurar, lo que hace es criticar, pero a veces en este sentido somos buenos para hablar de los errores ajenos, pero no nos gusta que lo nuestro se ventile, por ejemplo. Con eso somos delicados y nos enojamos y a veces hasta amenazamos con demanda porque se están metiendo en nuestra vida privada. Entonces, esa parte debemos tenerla pendiente, que nuestra tarea no es lanzar críticas ni hacer que la congregación critique al que está fallando, al que de pronto tiene un pensamiento que no va de acuerdo con la palabra de Dios, que es lo que estamos abordando en este momento. Una persona que se ha extraviado y se está alejando de la doctrina y se está alejando del evangelio como tal. Ahora, vamos a otro texto, allí mismo en Santiago, capítulo 5, versículo 9. Nos dice la palabra de Dios, hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Es decir, que el quejarnos del hermano, de lo que hace, de lo que habla, de los pensamientos que manifiesta, es pecado. Y dice que debemos evitar hacer estas cosas para que no seamos condenados. Entonces, más adelante, que todavía no hemos abordado eso, pero quizás, probablemente lo que se está diciendo es que el que hace volver un alma de pecado, cubre multitud, o el que hace volver al pecador de su error, cubrirá multitud de pecados, tal vez pensando yo aquí sin decirles la parte esta cuando llegue el momento, tal vez los pecados que está cubriendo son estos. ¿Por qué? Porque está evitando, acuérdese que Santiago le escribe a una iglesia, no le está escribiendo a un solo hermano, está evitando el que toma la decisión sabia de hablarle a un hermano
que se está arrepintiendo, que está alejándose del camino de la verdad, y si lo hace que se arrepienta, está evitando que la congregación cometa esta cantidad de pecado. Y el mismo hermano, porque está dejando de murmurar por ir y restaurar. Es una posibilidad, no lo discutamos todavía, dejémoslo ahí para cuando el momento de hablar de este tema llegue. Solamente les estoy dando algo para que lo piensen, lo mediten y hasta puedan estudiarlo en casa. Entonces, no se trata de lanzar quejas, que a veces tendemos a eso. Nos quejamos de la congregación que nos toca y a veces es tanto la queja, hace tanto daño que a veces eh, quizás lo comentamos con nuestra esposa en la mesa a la hora de comer. Hay pequeños escuchando y en lugar de esos pequeños cuando crecen, obedecer a la iglesia, lo que hacen es alejarse, porque nosotros a veces sin intención le estamos vendiendo una mala imagen de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nos quejamos contra otro, cuando murmuramos de otro, así esa persona esté en el camino equivocado, estamos murmurando, estamos atacando a la creación de Dios. Entonces, la invitación mía es que en lugar de la queja, en lugar de la crítica, apliquemos la disciplina como tiene que ser. Apliquemos lo que Dios dice acerca de restaurar y que la única manera para que de pronto se pueda censurar a una persona públicamente sea usando la palabra y cuando ya la situación se escape de las manos, que ya no haya nada que hacer porque la noticia se filtró no porque yo me haya encargado de filtrarla o algún hermano, sino porque la conducta de ese hermano hizo que todos lo supieran. Como el caso de Primera de Corintios 5, que muchos de ustedes lo conocen. No fue que alguien se encargó de ventilar esa noticia, sino que la iglesia se dio por enterada, la iglesia lo sabía y en lugar de tomar los correctivos que dice Pablo, lo que hizo la iglesia fue hacerse la de la vista gorda y aquí no ha pasado nada. Entonces, y hablando de este pecado de quejarse, de murmurar y de ciertas situaciones que comentamos y que a veces lo hacemos delante de los niños, no en vano, Isaac repitió el mismo error de Abraham. Ustedes pueden verificar en Génesis. Abraham en 2 ocasiones mintió. Claro que no vamos a lanzar juicios contra Abraham ahora, después de tanto tiempo. Abraham venía en progreso en su fe y entonces Abraham iba creciendo y al final ya confiaba plenamente en Dios. Él mintió porque no tenía confianza en que Dios lo podía librar de esas personas. Y lo mismo hizo Isaac, su hijo. ¿Qué puedo pensar yo? Eh, no es que exista un, una información genética de la mentira. Y entonces, como Isaac era hijo de Abraham,
entonces esa información genética se transmitió de, de una generación a otra. No funciona así. ¿Qué pudo haber sucedido? De pronto, Abraham se regocijaba de que había mentido y de pronto lo hacía a la hora de la comida, de pronto contándole a algún amigo, compañero de su casa o cómo habían sido las situaciones, y ahí estaba Isaac escuchando. Y a veces decimos, pero ¿de dónde? ¿De dónde este niño habrá aprendido esto si yo no se lo enseño? De pronto no se lo enseñaste con palabras, pero se lo enseñaste con actitudes, que es más grave, que es lo que los muchachos más rápido aprenden. Entonces, a veces nos quejamos y no con eso, no contento con eso, con quejarnos que de por sí la Biblia está señalando que es un pecado, lo hacemos delante de personas que de pronto no son maduras en la fe o de pronto son débiles todavía, están en proceso de crecimiento o delante de nuestros pequeños. Y esto demarca tal vez el camino que uno de nuestros pequeños pueda tomar, el rumbo que pueda coger de ahí en adelante. Entonces, bajo este orden de ideas, no somos llamados a murmurar, no somos llamados a criticar, somos llamados a hablar para hacer volver al hermano del error en el que se encuentra, del pecado que está cometiendo, y también Hebreos nos habla algo de esto. Hebreos capítulo 10 versículo 24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, bueno, ya ese es el verso 25. ¿Qué dice Hebreos 10:24? Que debemos preocuparnos unos por otros y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos estar preocupados los hermanos unos por otros, que debemos velar por las almas los unos por los otros. Es decir, debemos ayudarnos a salvarnos unos a otros. A veces el grupo que Dios ha escogido, porque soy un convencido que los varones que toman decisiones en la congregación son escogidos por Dios para eso. Los varones que enseñan desde el púlpito es Dios quien los escoge. Él es quien pone y quita, y a veces yo pienso que solo pone, no quita. La persona se quita sola porque escoge equivocarse. Entonces Dios lo quita, lo mueve de ese lugar donde lo puso, o él mismo, porque nadie lo mandó a hacer lo que hizo. Entonces, ¿qué debe hacer ese grupo de varones que dirige o los que tienen ancianos, los que tienen la iglesia organizada como lo señala la Biblia en Efesios, en Timoteo, en las cartas a Timoteo, sobre todo en la primera, en la carta a Tito? ¿Qué debe hacer ese grupo? Debe, deben velar los unos por las almas de los otros. Deben cuidarse si algún hermano ve que un compañero de milicia
se está equivocando, va rumbo al abismo, lo que debe hacer es hablarle para evitar que se vaya, para que decirle que Dios, que usted lo quiere seguir viendo en ese lugar donde Dios lo ha visto y que no quiere que siga en ese camino o no quiere que falle si sabe que tiene planeada alguna cosa. Y de esta manera lo estimula al amor y a las buenas obras. Y eso extenderlo al resto de la congregación. A veces decimos, guardamos una indiferencia dentro de la iglesia y no es problema mío, es problema de él, allá él, yo sigo luchando por mi salvación y asumimos actitudes como esta. Algunos dicen la salvación es individual, pues yo pienso que se pueden asumir los dos enfoques porque el día del juicio vamos a responder por nuestras obras. Pero también mm, Dios demanda el no haberle hecho un alto a la persona, haberle hecho una advertencia de lo que Dios puede hacer en su vida, si no, si no se corrige. Y si nosotros no hicimos, entonces no hicimos nada, entonces somos igual de culpable que ellos. Y Dios va a demandar, ese hermano recibirá su recompensa. Pero yo, por no hacer nada, por no evitarlo, también voy a recibir la mía. Entonces, no somos llamados a hablar del hermano, a murmurar, a levantar chismes, a levantar murmuraciones ni a levantar calumnias. Somos llamados a restaurarle y estimularlo, como dice aquí en Hebreos, el último texto que hemos leído por el día de hoy, estimularle al amor y a las buenas obras.